Un instante contigo, con Danis Rodríguez. La palabra Mará aparece en la Biblia específicamente en el contexto del libro de Ruth, versículo 1:20 de la edición Reina Valera de 1960. Comparto. Y ella le respondía: no me llaméis Noemí, sino llamadme Mará, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Y esto en sí tiene un significado amplio, simbólico y profundo y múltiple. Consideraremos algunos. Noemí, cuyo nombre significa placentera o dulzura, regresa a Belén después de haber perdido a su esposo y a sus dos hijos. Entonces cambia su nombre a Mará, que significa amargura, como reflejo de su sufrimiento y dolor. Así, el nombre Mará es una forma de expresar un cambio profundo en la identidad a causa del sufrimiento. Asimismo representa la experiencia humana de pérdida, de duelo y de transformación interior. Más aún, pero lo que no sabía Noemí es que en esa misma tierra de su amargura, de esa historia, nacería una línea que llegaría hasta David y hasta Jesús a través del tiempo y del espacio. Sí, Noemí en esta metáfora, en esta simbología, tiene una conexión importante con la línea genealógica de Jesús, aunque ella misma directamente no lo era. Pero como estaba casada con Elimelech y tuvo dos hijos, pero quedó viuda y también perdió a sus dos hijos. Por eso, Mará. Ruth, su nuera moabita, decide quedarse con Noemí y seguir al Dios de Israel. Más adelante, Ruth se casa con Booz, un pariente de Noemí, y aquí está la conexión y el lazo. Y tienen un hijo llamado Obed. Obed es el padre de Isaí, quien es el padre del rey David. Y de la línea del rey David viene finalmente Jesús, según las genealogías presentadas en los evangelios de Mateo 1 y Lucas 3. Por lo tanto, Noemí, aunque no es un antepasado de sangre de Jesús, su historia de fe y redención es clave para la continuación de la línea davídica que lleva Jesús carnalmente. Sin Noemí, Ruth probablemente no habría conocido a Booz y por lo tanto no hubiera nacido Obed, el abuelo de David. Nada de esto es magia, solo una enseñanza. A veces el consuelo llega no quitando el dolor, sino dándole sentido. Así, la amargura no es el final, sino el umbral. Mará es donde lo humano se quiebra y lo divino empieza a susurrar, como ese rocío cargado de luz que nos da esperanza del sol naciente, con su fuerza y potencialidad vivificante para todos en la luz. Y esto es un nutrir, un alimento espiritual salvador, renovador. Ahora, hay algo más interesante. En la codificación encerrada en los arcanos de la Biblia, Noemí está descrita en hebreo con 4 letras, cuya cifra cabalística es 170 y cuyo arcano síntesis es el 8, símbolo astrológico de Saturno en Capricornio, domiciliado allí, y de la iniciación crística de Job, donde debe reinar la paciencia, la humildad y la serenidad. Al llegar a este estadio, nos establecemos en nuestro Padre Madre, en nuestro Jehová interior, y así deviene el estado de felicidad y de dulzura, porque somos partícipes de ese estadio, de esa felicidad, de ese estado en nuestro ser que en él es inherente. Ahora, como Mará deviene derivado de Noemí, desde el punto de vista fenoménico y circunstancial, Mará está constituida por 2 letras hebreas, cuya expresión cabalística numerológica es 240 y cuya síntesis es el arcano 6, que implica la desilusión, la prueba, la incertidumbre, la tentación, la falta de juicio interno, el miedo y la incertidumbre. Por eso es amarga. No nos hemos establecido porque no hemos desarrollado todavía aún ni la fe ni el amor. Hay algunos versículos, tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo, que se conectan con la palabra Mará en su significado y alegoría. No estrictamente como palabra o como texto. Uno de ellos está relacionado con la amargura del alma en Job 7:11. Asimismo, en Hebreo 12:15, donde se connota ya no solamente la amargura y el dolor a nivel personal, sino que la cuantía y magnitud puede extenderse
y arraigarse afectando a otros. También podemos destacar 3, 19, 20 de Lamentaciones y por último considero a Proverbios 14:10, donde dice: el corazón conoce la amargura de su alma y extraño no se entremeterá en su alegría. Y realmente esto es sapiencia cósmica, porque nos da una clave extraordinaria que podemos después develar Dios mediante. Paralelamente, hay otro pasaje en la Biblia que menciona amará, pero esta vez no como nombre de persona, sino como nombre de lugar. Éxodo 15:23, en la edición de la Reina Valera 1906, dice: llegaron a Mará y no pudieron beber las aguas de Mará, porque eran amargas, por eso le pusieron el nombre de Mará. Este episodio ocurre justo después de cruzar el Mar Rojo. El pueblo de Israel, sediento en el desierto, llega a un lugar con agua, pero no puede beberla porque es amarga. Luego Moisés clama a Dios y Dios le muestra un árbol que al echarse al agua la endulza. Éxodo 15:25. Así, Mará como lugar representa un punto de prueba, cuando lo que parece una solución, agua, se convierte en desilusión, frustración, amargura. El acto de endulzar las aguas puede verse como una metáfora de redención o transformación espiritual, donde el alma amargada puede ser sanada por intervención divina. Ahora, desde el prisma de otros textos antiguos del Oriente, más allá del contexto, vamos a ver a Mará. Al tenor, vamos a hacerlo a la luz del budismo, que es otro universo semántico y espiritual, ya sea en sánscrito o en palí. Mará no es solo un nombre, sino que es un arquetipo espiritual del obstáculo. Es el ser de las tinieblas que intenta evitar que Siddhartha Gautama Sakyamuni, el Buda, alcance la iluminación. Entonces representaría la ilusión, el ego, la muerte espiritual, el deseo que desvía, y a veces es llamado el maligno, el señor de los sentidos, el tentador. Si observamos el paralelismo que sugiere tanto el texto hebreo como el budismo palí, podemos apreciar Mará como amargura del alma, Mará como obstáculo espiritual, agua que no puede beberse, deseo que no puede saciar, identidad que cambia por el sufrimiento, identidad ilusoria que impide despertar. Si en nuestra imaginación utilizamos un reflejo metafórico, podríamos decir: en la Biblia, bebe y sabrás que el alma puede doler. En el budismo, sigue bebiendo y jamás despertará. Ahora, vamos a abordar este asunto a las orillas del Nilo eterno, allá en el Egipto sagrado de los faraones. Encontramos a Pofi o Apef. Apef es la gran serpiente del caos, enemigo de Ra, el dios solar. Cada noche cuando Ra desciende al mundo subterráneo, Apef o Apofi intenta devorarlo, simbolizando así el caos, la interrupción del orden cósmico, la tentación del olvido, del no despertar. Enlazando esto con el budismo, ambos intentan evitar que el alma despierte o renazca en la luz, esto es decir, Apofi y Mará. Detallando esto, aún a las orillas del Nilo, podemos apreciar el juicio del alma y la amargura del corazón. En el libro de los muertos, el alma del difunto es juzgada por Anubis y pesa su corazón contra una pluma símbolo de la verdad o Maat. Si el corazón está pesado por culpa o amargura, será devorada por Amin. Aquí la amargura es una carga literal, un peso que pide cazar la vida eterna, y está constituida por los errores que nos lleva el yo, que en este caso egipcio es los demonios de Set. Paralelismo con el texto bíblico, podríamos decir: el alma amarga no puede avanzar. Como Noemí, el alma debe reconocer su estado para poder transformarlo. Al tenor todavía de las aguas del Nilo, vamos a analizarlo a la luz de Sekhmet, que simboliza la amargura divina que quema. Sekhmet es la diosa leona, representa la ira divina enviada para castigar la rebelión humana. Ella desciende con una furia tan grande que los dioses deben embriagarla para detener. El vino que bebe se vuelve como sangre. Su furia es amarga, ciega, devoradora. Encontramos una nueva similitud, una concordancia, con el texto donde aparece Noemí: el Todopoderoso me ha llenado de amargura. Y esto es de por sí interesante y mirífico. Si hacemos, dijéramos, una confrontación de los textos, elemento bíblico, egipcio equivalente y la función simbólica, podemos decir: Mará, Ruth, corazón pesado, dolor existencial. Mará, Éxodo, agua del Nilo roja, castigo, transformación amarga. Mará, budismo, Apef, Apofi, ser del caos,
tentación espiritual, árbol que sana el agua, vino que calma Sekhmet, curación a través de la transmutación.